pues ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí saludándolos una vez más desde la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo en Clavería. Y pues estamos con nuestro curso de propósito. Ya llevamos algunas lecciones, hemos estado viendo en la última clase, estuvimos viendo qué es lo que debemos llevar y qué es lo que debemos evitar llevar en este viaje de la vida. Y hoy vamos a empezar un tema nuevo dentro de lo mismo, del propósito. Vamos a estar hablando acerca del propósito general que tenemos todos los que hemos sido llamados para ser hijos de Dios. ¿Qué tenemos, esposa? Pues tenemos la pregunta, ¿no? La pregunta que es determinante, que sigue siendo la que siempre nos hemos hecho. ¿Para qué estoy aquí en este mundo? Muchas personas se encuentran con que no saben cuál es su propósito, no le encuentran un sentido a su existencia, y la falta de conocimiento de Dios precisamente es lo que deja un vacío muy grande, dice que del tamaño de Dios, y se camina por la vida sin un rumbo fijo, sin tener este sentido de existencia, ¿no? El para qué. Y bueno, cuando nosotros tenemos una clara perspectiva de Dios, sabemos que entonces tenemos un propósito, que entendemos que tenemos una misión que cumplir desde que ya fue preparada o diseñada desde antes de la fundación del mundo, y que ahora tenemos la comisión de llevarla a cabo. Eso se trata nuestra vida. Ya tenemos esa comisión de ir desarrollando todo lo que sea necesario para poder administrar todos los recursos que Dios nos ha dado en nuestra propia persona y a nuestro alrededor, y desde el cielo, los recursos celestiales, todo está dispuesto para que podamos llevar a cabo ese propósito, esa misión que tenemos. El apóstol Pablo nos explica que hemos sido destinados conforme al propósito del que hace posibles todas las cosas, por el designio de su voluntad. Esto lo dice en Efesios 1:11, que dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Porque él lo quiso así. Todos los que hemos nacido de nuevo somos llamados para alabanza de su gloria. De esta manera vamos a encontrar que todos tenemos un propósito general y uno específico, personal e intransferible. Y el propósito general es un llamado que todos debemos de cumplir. Así es, absolutamente todos. Todos tenemos algo que hacer en el reino de Dios. Y si bien es cierto lo que dice la esposa, tenemos un propósito específico, personal, tenemos uno que es general, que es para todos y que debemos cumplirlo, no en lugar de, sino además de el propósito específico que tenemos. Entonces tenemos dos propósitos que cumplir en esta vida. Desde el principio, bueno, pues vemos que Dios no hizo las cosas por casualidad, no las hizo pues improvisando, a ver qué es lo que va saliendo y sobre la marcha vamos trabajando, sino que Él ya tenía un diseño desde el principio, tenía un plan para cada persona, para cada uno de nosotros. Ya tenía un plan diseñado, ya había preparado las obras para que las pudiéramos realizar, para que las pudiéramos hacer y para que participáramos entonces de este reino. Entonces, Dios crea todo el mundo, lo va a crear pensando en el ser humano. Y de acuerdo a esto, pues le da toda la capacidad para que pudiera realizar la obra que había pensado. Dios en un principio no había pensado que el hombre pues fuera mortal, que el hombre cayera, que pecara. Ese no fue el diseño original. Si así hubiera sido, entonces no hubiera creado a nuestros primeros padres, Adán y Eva, de la manera que lo hizo, sino que pues simplemente hubieran nacido ahí y sobre eso se hubiera hecho un plan totalmente distinto, sino que Dios los crea perfectos, a su imagen, conforme a su semejanza. Y a partir de ahí, bueno, pues empieza
ahora sí que a rodar la película. Dios sabía que iba a haber problemas, sabía que iba a haber una caída, sí, por supuesto, pero eso no afectó la manera en que diseñó las cosas desde un principio. Él diseñó las cosas para que todo se cumpliera de una manera perfecta. Y ahora, pues ciertamente las cosas no son perfectas, pero de todos modos hay un plan para cada uno de nosotros que también se va a cumplir. Todos los hijos de Dios tenemos las mismas responsabilidades, tenemos los mismos privilegios, estamos hechos de la misma manera y para Dios no hay acepción de personas. Todos somos exactamente iguales. Entonces entramos en este propósito general que tiene Dios para cada uno de nosotros. A pesar de ser general, es especial para cada uno de nosotros, ¿no? Porque cada uno lo va a hacer de una manera diferente. Él puso entonces estos propósitos generales en todos y cada uno de los que habitamos esta tierra. Cada uno cumple su propósito de una manera específica y de aquí, bueno, pues nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde para cumplir con ese propósito eterno, para que no se quede trunco, para que no se quede a la mitad, para que cuando lleguemos delante de Él, que vamos a llegar delante de Él, pues entonces podamos darle cuentas de nuestra mayordomía, de lo que hemos hecho, de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, en nuestras vidas, pues es con un propósito y vamos a rendirle cuentas de qué fue lo que hicimos con todos estos talentos, con todas estas habilidades. Así es. Y bueno, pues con estas funciones vamos entonces a saber cómo fuimos hechos. Fuimos hechos para la eternidad. Somos seres eternos. El plan de Dios no era que hubiera muerte, pero de todas maneras nuestra alma es eterna. Así que tenemos que tener muy claro esto para que podamos tener nuestra vista puesta en el lugar correcto. No en las cosas del mundo, no en esto que es pasajero, sino en la eternidad, a donde verdaderamente pertenecemos. Así que somos seres eternos y lo dijo Salomón en Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Aunque no entendamos muchas cosas, demasiadas cosas, sí podemos guardar en nuestro corazón esta verdad de que somos hechos para la eternidad. Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén para cumplir, entre otras cosas, la función de cuidar ese hermoso lugar. Pero, como fueron hechos a su imagen y semejanza, este diseño incluía la eternidad. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Corintio, dice de la siguiente manera, en 2 de Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Es decir que, pues nuestro cuerpo mortal, pues aquí se va a quedar, va a volver a la tierra, pero nosotros tenemos una morada celestial y además vamos a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo. Así es que somos inmortales, solamente estamos aquí de paso, solamente estamos en ese viaje que hay que viajar ligeros, por lo tanto, y que esa eternidad nos tiene conectados con Dios desde antes de que naciéramos. Así es, así es. Otra vez Salomón dice en Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, Dios da el espíritu y nuestro espíritu va a regresar con Dios porque es de Él. Entonces, nosotros vamos a estar aquí, como decía la esposa, vamos a estar aquí nada más por un tiempo, somos peregrinos, somos extranjeros, no tenemos por qué aferrarnos
a este mundo que a veces parece tan atractivo, a las posesiones que parecen que nos van a durar toda la vida, cuando todo se va a acabar, absolutamente todo. Entonces, Dios crea el mundo en su concepto para la eternidad. Eso a veces nos cuesta un poquito de trabajo, el concepto de la eternidad, pero así fue. Dios crea, pero no tenía una fecha de caducidad, no tenía para cuándo esto se iba a terminar. Y entonces el diseño original de Dios era de que el ser humano poblara esta tierra y lo gobernara sabiamente, no con los propios principios que ahora vemos que adoptan las sociedades, sino sabiamente, dirigidos directamente por nuestro Dios, de una manera sabia, prudente, sin echar a perder las cosas, sin muerte, sin daño, sin lastimar a nadie. Dice Salmos 115, 16, los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Entonces, esta tierra está hecha para que el hombre, la mujer, podamos tener dominio, pero no en un sentido de abusar, sino de cuidar, de administrar, para poder entregar una buena cuenta a nuestro Dios de qué fue lo que hicimos con lo que Él ha puesto en nuestras manos. Estamos solamente de paso por este mundo. Vamos a regresar con nuestro Señor Jesucristo durante un tiempo para estar gobernando juntamente con Él. Y después de eso, vamos a regresar ya por un tiempo indefinido delante de la presencia de Dios. No tenemos idea de cómo vaya a ser esto. Ayer leíamos acerca de esto precisamente, pero no tenemos idea de lo que va a pasar después. Pero lo que sí podemos saber es de que va a ser algo mucho mejor de lo que tenemos aquí. O sea, lo de aquí es sombra, es una probadita, comparado con lo que va a ser estar en la presencia de nuestro Dios. Y teniendo conocimiento de esto, dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, tenemos que ubicar que Pablo era una persona de una buena familia, había tenido muy buena educación, era fariseo, o sea, tenía una posición de autoridad dentro de su sociedad. Sin embargo, todo esto lo considera como pérdida, como basura, dice en otra parte. ¿Por qué? Pues porque él había tenido una visión de lo que venía después. Y ante esa visión dice, no, pues esto es nada, ¿no? Es nada. Es nada, esto no es algo que me vaya a producir un deseo tal que pierda lo mejor por esto que tengo a la mano. Entonces, nosotros debemos estar enfocados en tener, en fortalecer una relación con nuestro Dios, con Jesús, para que podamos entonces estar listos para pasar una eternidad con Él. Así es, sí. Y en este pequeño paréntesis que se llama vida, Dios ha preparado cosas hermosas para nosotros, para que podamos disfrutar y ser felices. La Biblia nos dice que los pensamientos del Señor son buenos para nosotros, o sea, siempre tiene pensamientos de bien hacia nosotros y no de mal. Y nos ha dejado un legado, es decir, que desde que nacemos ya tenemos una herencia la cual podemos disfrutar. Desde que venimos al mundo ya la tenemos y podemos disfrutar de ella porque ya nos ha sido asignada. En Mateo 25:34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. En Hebreos 13:14 nos dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Tenemos puestos nuestros ojos en esa eternidad, en esa ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Es ahí donde nuestros ojos y nuestro corazón debe de estar puesto más que en todos los placeres de este mundo, que también es hermoso y que podemos disfrutar, pero que no sea el todo de nosotros el estar viviendo aquí y el estar poniendo todo nuestro corazón
en las posesiones materiales. Y bueno, este pensamiento nos da una idea de que estamos de paso y que reinaremos con Cristo en la eternidad. Entonces, ¿cómo debemos de caminar en esta vida? En 2 Corintios 4:18 nos dice: no mirando nosotras las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahí está nuestra realidad. Ahí está. Entonces, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y bueno, pues vemos que somos creados para ser como Cristo mismo. Está esto tremendo. Dios dice en Génesis 1:16: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y esto es tremendo, lo conocemos, pero si nos ponemos a pensar es algo tremendo, que somos hechos conforme a la imagen de nuestro Dios, a su semejanza. O sea, para ser como Jesucristo, ¿no? Porque a veces nos cuesta trabajo imaginarnos a Dios, porque es espíritu, pero el mismo Señor Jesús dijo, oye, pues si me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces a veces nos cuesta trabajo imaginarnos a Dios, pero es más fácil imaginarnos a Jesús, ¿verdad? En su humanidad es mucho más fácil de manejar. Así es más accesible. Entonces, ya lo vimos, el destino que tenemos como personas está asociado a la identidad que tengamos de nosotros mismos. Y nosotros somos hijos de Dios. Ya lo estuvimos viendo en toda la parte anterior. Entonces el hombre tenía las capacidades, habilidades y valores morales de Dios, pero lamentablemente pecó. Y cuando pecó, perdió esta identidad. El pecado vino a destruir esta posibilidad de cumplir el plan perfecto de una manera satisfactoria, y entonces el hombre es expulsado de Edén de una manera simbólica. Nos está diciendo que ya no iba a estar a cargo de estar cuidando y labrando aquel huerto perfecto, sino que iba a estar haciendo otro tipo de labor, otro tipo de trabajo. Entonces el hombre viene a corromper todo a través del pecado que cometió. Todo lo que tenía Dios pensado para el hombre se vino a distorsionar por este pecado. Ese diseño original pues ya no se va a cumplir. Pero no, aquí no nos equivoquemos, no pensemos que entonces Dios improvisó y dijo, híjole, ¿ahora qué voy a hacer? Él ya sabía lo que iba a pasar, ¿no? Entonces él ya tenía preparado un plan para poder reconciliar al hombre posteriormente. Desde antes que el hombre fuera creado, Dios ya había pensado en que la única manera de reconciliar a ese hombre que todavía no había creado era enviar a su Hijo Jesús para morir por nosotros. Eso es algo tremendo. Entonces, esta primera pareja pues se ve trasladada de aquel huerto a una tierra inhóspita, de aquella condición de semejanza de Dios, pues viene a ser pues ahora sí que como nos vemos ahora nosotros, pierde sus privilegios, sus capacidades se ven limitadas, su cuerpo se ve limitado, y entonces pues ya no digamos su espíritu, ya no puede tener esa comunión que tenía antes con Dios, porque el pecado ya había roto esa relación. Y esa consecuencia de la caída de nuestros primeros padres pues viene a todos, a toda la humanidad. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Adán y Eva nos representan. Entonces ellos pecaron, pero nos representan a todos. Cada uno de nosotros hemos pecado, y si hubiéramos estado en la posición de ellos, también lo hubiéramos hecho. Entonces a veces que dicen, bueno, pero eso lo hicieron ellos, yo no. Si hubieras estado tú, también lo hubieras hecho,
¿no? Entonces, ese es el punto. Ellos nos representan en esta situación. La gloria de Dios entonces es retirada de las personas y quedan pues como lo que vemos, ¿no? Tristemente en la escritura, como una pareja desnudos, sin saber qué es lo que va a venir después, con temor de la presencia de Dios. El plan de Dios no se detuvo, no se echó a perder, simplemente cambió de forma. Muchos años después, en el tiempo adecuado, pues Dios el Padre envía al Hijo para recuperar lo que se había perdido en este huerto de Edén, y entonces todavía estamos esperando que se complete, que la creación toda sea restaurada, porque este plan divino se va a cumplir, de una manera o de otra, pero se va a cumplir. Ya se restauró la relación del hombre con Dios, ahora falta que la creación también sea restaurada a su condición original. Así es. Y dentro de estos propósitos generales es precisamente que los hijos de Dios seamos transformados en la misma imagen de Jesús. Y esto nos lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Y cómo va a ser esto posible? Pues por medio de la victoria que tuvo Jesucristo en la cruz, que también ahora Él nos representa. Y entonces somos también más que vencedores juntamente con Cristo. En 2 Corintios 3:18 nos dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces este propósito se va cumpliendo cada día en cada uno de nosotros a través de la búsqueda de Dios, de la lectura de la palabra, para que ahí vayamos viendo, y el trabajo que hace el Espíritu Santo nos va ayudando a ir transformando nuestra mente, y entonces vamos a ir llegando a esta estatura, ¿verdad?, del varón perfecto. En Filipenses 3:10 nos dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Así que en 1 Corintios también nos dice 15:49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. La herencia de muerte de Adán nos trajo una imagen terrenal que es corruptible, que es decadente, pero en Cristo, sin embargo, estamos recuperando paulatinamente la imagen celestial de Cristo. El proceso es lento, pero es continuo. Este es el proceso de la santificación que día a día debemos de ir procurando con la ayuda de Dios, por la guianza de su Santo Espíritu, para ser más cercanos a ese modelo de perfección original. A ese modelo de perfección original, que recordamos que no lo hacemos nosotros por nuestras propias fuerzas, sino que lo hace el Espíritu Santo a través de nosotros. Entonces lo único que hacemos es estar dispuestos para que Dios actúe en nosotros, en nuestras vidas, y para que pues podamos ser copartícipes en esta labor que Dios nos está encomendando. Entonces, entre los puntos de este propósito general, tenemos que pues somos creados para adorarlo. Dios nos diseñó para adorarle. Dice Efesios 1, del 4 al 6. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado.
Y aquí vemos cosas bien importantes, algunas de ellas ya las vimos. Dice, nos escogió antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que el mundo fuera creado, Dios ya había pensado en nosotros, ya estábamos en su mente y ya nos había escogido para ser santos y sin mancha delante de Él. Ahorita nos vemos como que muy lejos de esto, pero así es como vamos a llegar a ser definitivamente, no por nuestras fuerzas, sino por el Espíritu Santo en nosotros. Para ser predestinados, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos esta condición de ser hijos adoptados de nuestro Dios por la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad, porque Él así le plació, así quiso hacerlo, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, para alabanza de la gloria de su gracia, para adorarle. Ese es uno de los puntos importantes que ahora tenemos. Por esa razón es por lo que ahora cantamos. Pero no solamente es cantar, pero es parte de esta adoración, de esta forma de reconocer quién es Dios para nosotros y pues viéndolo en su majestad, en su grandeza, pues no nos queda otra más que humillarnos y alabarlo, alabar su nombre, reconocer lo grande que es y lo bueno que ha sido con nosotros. Dice Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué? Para gloria de nuestro Dios. Para eso nos hizo, para eso nos formó. Y vemos en la primera carta de Pedro 2:9, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Estábamos en un reino de oscuridad, de tinieblas, como dice la palabra, y hemos sido trasladados a la luz admirable de nuestro Dios. Y somos, por lo tanto, linaje escogido, real sacerdocio, como aquellos sumos sacerdotes que había en el Antiguo Testamento, que eran los únicos que podían ofrecer sacrificios, eran los únicos que podían entrar a la presencia de Dios. Bueno, ahora nosotros lo podemos hacer por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ya no es válido aquel sistema de sacrificios que había, que todo aquel ritual de animales. ¿Por qué? Porque ahora Jesús lo hizo de una vez y para siempre de una manera perfecta. Somos nación santa. Antes el pueblo, bueno, todavía el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios, pero nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, Dios pagó por nosotros. Dios dio un pago tremendo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por cada uno de nosotros, para que entonces podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó y nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Cosa tremenda, cosa bien tremenda. Nosotros somos entonces ahora como aquellos levitas que alababan a Dios en su templo. Había algunas personas que Dios había escogido por su linaje, que eran los encargados de alabar a Dios. Y todo lo que hacían, todo su papel en este mundo era alabar a Dios. Y todavía vemos, ¿no?, en algunos pasajes en Apocalipsis, que Dios tiene ángeles que todo el tiempo lo están alabando. Entonces, pues ahí vamos a estar también nosotros, en el coro. En el coro vamos a estar. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Es un estudio, pues, un poquito largo, esta parte, que es muy importante que la tengamos clara, y pues no vamos a apresurarnos, sino que vamos a ir paso por paso viendo lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar. Voy a orar. Padre bendito, pues te damos muchas gracias por esta palabra, Señor, que nos hace ver una vez más el plan perfecto que tú tenías para el hombre primero, para la mujer, y ahora, Señor, para cada uno de nosotros que somos reconciliados, que podemos tener acceso a tu presencia, Señor, y tenemos el acceso que
que abrió el Señor Jesucristo por su sangre derramada en la cruz, tenemos ese camino abierto contigo. Te damos muchas gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, y te pido que pues cada uno de los que escuchemos, que veamos este video, Señor, pues que podamos reconocerlo, que podamos, Señor, ir conformando nuestra vida, que podamos, Señor, ir tomando pasos decisivos para cumplir con este propósito que tienes para cada uno, que podamos llegar delante de ti y poderte dar, Señor, buenas cuentas de pues lo que tú nos has entregado, lo que has puesto en nuestras manos, en nuestras vidas. Te damos muchas gracias, Padre, por tu gracia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, esposa. Muchas gracias, por aquí nos estaremos viendo. Nos vemos la próxima semana. Clase. Bendiciones. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.